Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Generación Responsable. El día de hoy tenemos un programa muy especial con dos invitadas de lujo. Quiero darle la bienvenida a mi primera invitada la tarde de hoy. Ella es Marcela Vaca, miembro de la Junta Directiva de Geopark, que ya le vamos a contar de qué es lo que se trata. Vamos a hablar del rol de la equidad de género en la transición energética. Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Santiago, y mil gracias por esta invitación. Un Me gusto estar con los oyentes en Ecuador. El día de ayer tuvimos un gran espacio de diálogo en el foro de mujeres. ¿Cuál es tu impresión sobre el evento y qué reflexiones te dejó? Eh, bueno, primero los quiero felicitar por el evento. Me parece que es un evento que convocó no solamente a muchísimas mujeres, sino a muchísimos hombres empresarios interesados en compartir de una manera absolutamente generosa sus experiencias como profesionales eh, y los retos que han vivido en el mundo laboral. Me encantó compartir con la viceministra, por supuesto, con empresarias, con profesionales del área de minería y, por supuesto, con uno de los hombres que estaban en nuestro panel como único hombre representante, el country manager de Tecpetrol, eh, que nos compartía las prácticas de Tecpetrol también y de su compañía para promover la equidad de género. Yo creo que escuchamos experiencias de vida valiosísimas en las que estoy absolutamente segura que se identificaron muchas de las mujeres y muchos de los hombres presentes. Escuchamos reflexiones que invitaron a plantearnos eh, los mismos sesgos que tenemos y la responsabilidad enorme que nos cabe con las nuevas generaciones. Creo que hay una conversación pendiente con los jóvenes sobre cómo ven ellos la equidad de género y cuáles son esas luchas y esas consignas, esas reivindicaciones que ellos todavía ven que nuestras generaciones tenemos pendientes con ellos. El día de ayer también te escuchaba en tu ponencia toda la historia y las anécdotas que tuviste que pasar para llegar a trabajar donde estás trabajando, Joe Park. Para las personas que no conocen qué es Joe Park, y cuéntales de todo lo que se Bueno, trata. gracias. Mira, Geopark es una compañía petrolera que cotiza en la bolsa de Nueva York, pero que realmente se identifica como una compañía latinoamericana. Opera y ha operado en Colombia, Argentina, tiene también intereses en Brasil, opera en Ecuador, que es la razón por la que eso nos ha llevado a conocernos. Y también tuvo durante mucho tiempo una operación en Chile. En Colombia es una compañía muy relevante porque llegó a ser la segunda operadora privada del país, por supuesto, la estatal Ecopetrol. Así que eso es lo que hacemos. Nos dedicamos a explorar y a producir petróleo y a generar impacto positivo y sostenible en las comunidades en donde operamos. Desde tu experiencia, ¿cómo influye la equidad de género de lo que ayer hablábamos en esta ansiada transición energética como tal? ¿Por qué es un factor determinante que este tipo de temas sean fundamentales para hablar también de una transición energética hacia un futuro más sostenible? Primero, creo que eh, tendríamos que diferenciar, digamos que la equidad de género es una discusión que se da con o sin transición. Eh, la equidad de género, y digo de género como beneficio para hombres y mujeres, como yo ayer insistía, la lucha por la equidad es una lucha por todos, es una lucha por los derechos de los hombres y de las mujeres y por una reivindicación de los espacios que los hombres no han ocupado. Y digamos, una lucha que se da per se, como parte de nuestros
propósito sostenible y nuestros derechos humanos, y que es absolutamente relevante en la transición energética, porque creo que la equidad va a dar un espacio donde podamos aprovechar la totalidad del talento, abre una cantidad de oportunidades. La transición requiere de innovación, la transición requiere de apelar al mejor talento disponible del que tengamos independiente de su género. La transición requiere de muchísima creatividad y adaptación y empatía por las necesidades de las comunidades eh, que tanta necesidad de energía requieren, y eso lo da la equidad de género. Pero además hay unos riesgos que nosotros no tenemos, eh, digamos que quienes vivimos en las ciudades no percibimos y de los que no somos conscientes. Hoy en Europa se habla de que la transición energética es pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energías renovables. Pero hoy en Latinoamérica hay muchas familias que ni siquiera han tenido acceso a electricidad o a energía derivada de combustibles fósiles. Para ellos, la transición es pasar, para muchos, de la madera al carbono, del carbón al gas natural para cocinar, o incluso del gas natural a otras fuentes que le permitan interconectarse para acceder a electricidad. eh, Quienes tienen la carga más fuerte por no tener acceso a electricidad o a una energía, digamos, constante, son las mujeres, porque son ellas las que cocinan con carbón, son ellas las que cocinan con madera, son ellas las que no tienen acceso a una fuente a refrigeración para guardar sus alimentos, son ellas las que en general están teniendo la carga del cuidado del hogar y del cuidar de una familia, eh, y por ellas, para ellas, transitar de un combustible a otro es tan esencial. Eh, y eso es lo que nos lleva a hablar de una transición energética justa, adaptada a las condiciones de los países, justa, adaptada a las condiciones de cada una de las sociedades y de las comunidades que lo emprenden. Y son las mujeres las que más se van a ver beneficiadas de esto. Entonces, para mí, por eso creo que es tan relevante nunca olvidar que transitar de un combustible a otro, transitar de una forma de generar energía a otra, a quien más va a beneficiar es a las mujeres. ¿Cuáles son actualmente ustedes como compañía los principales retos y desafíos que enfrentan, sobre todo en temas de comunicación y concientización del trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, retos. Creo que hay un reto fundamental siempre en la comunicación y es eh, asegurar que lo que tú quieres transmitir realmente lo digas y luego asegurar que lo que tú dijiste y quisiste decir sea lo que tu, tu interlocutor entiende. Esa coherencia en el mensaje, ahí puede haber muchos lugares en donde donde puede haber disrupciones, o porque lo que yo quiero no lo transmití bien, o porque si lo transmití el otro no lo entendió bien, o porque lo entendió pero no entendió mi mensaje final. Esa coherencia siempre es un reto con con el interlocutor, y creo que lo más importante ahí es escuchar los intereses de esa persona con quien tú estás hablando, entender su contexto para poder utilizar su lenguaje, para que ellos entiendan no solamente el mensaje duro que tienes que transmitir, sino la intención. Y para eso se requiere escucha, transparencia, se requiere empatía, eh, y se requiere como un espíritu generoso y responsable de realmente asegurar que las expectativas de tu interlocutor se están cumpliendo. Ese es como el mensaje general, los retos de la comunicación. Y ya luego como transmitimos la sostenibilidad, creo que lo más importante para nosotros es transmitir el mensaje que es indispensable, es una pata necesaria de nuestro negocio y hace parte del ADN de nuestra operación. Para nosotros no es concebible nuestro negocio sin poder atender los intereses de todos nuestras partes de interés o nuestros stakeholders. Y una muy fundamental tiene que ver con qué se espera de impacto social, ambiental,
eh, de una operación como la nuestra. Creo que hemos sido exitosos transmitiendo nuestro interés y nuestro mensaje. Creo que hemos entendido el interés de las comunidades y creo que a punta de escucha, empatía y comunicación responsable, eh, hoy podemos considerarnos un vecino más en las regiones en donde operamos. Ahora, desde el cargo que estás, tú ves muchas iniciativas y acciones que se están dando para lograr esta transición energética anhelada de la que estamos hablando. Hablaste que Europa también lo tiene en su discurso constantemente, pero ¿dónde está Latinoamérica en este aspecto? Y si es que cada país de Latinoamérica está avanzando de manera diferente o consideras que todos estamos avanzando al mismo ritmo, ¿cómo la ves? Por ejemplo, Colombia a diferencia de Ecuador o en otros países donde están operando. Yo, yo creo sinceramente que todos avanzamos, todos en Latinoamérica compartimos unos retos similares. Eh, Creo que hay primero hay unas disparidades económicas importantes entre segmentos de la población, eso es innegable en toda Latinoamérica. Creo que todos contamos con recursos, en eso somos bendecidos, contamos eh, con recursos minerales y con recursos que permiten las energías renovables. Ahí también nos parecemos. Creo que todos tenemos todavía mucho por hacer en la senda del desarrollo, también coincidimos allá, pero creo que todos hemos avanzado de manera diferente en la forma como abordamos los niveles de avance en transitar de una energía a otra. Eh, y también tenemos diferencias en cuanto al número de personas y los segmentos de la población que todavía no han accedido a, a la electricidad o a ciertos tipos de energía. Em, en Colombia particularmente, tenemos la bondad de tener el 70% de nuestra electricidad generada a partir de recurso hídrico, y eso la hace una matriz muy limpia. A partir de las estrategias para promover las energías renovables, hoy el 12% de la energía en Colombia se genera a partir de fuentes renovables. Y todavía conservamos las térmicas, que, como le pasó también a Ecuador el año pasado, pues a raíz del fenómeno de la niña tuvimos que acceder a eso. ¿Qué nos falta? Pues claro, nos falta seguir promoviendo, tenemos un problema de suministro de gas, eh, hay un gran porcentaje del gas que se importó durante la niña y que va a tener que ser importado a partir de 2026. Ese es un gran reto, ese es un gran reto. Em, la resiliencia de nuestro sistema es buena, pero la vulnerabilidad al tener un porcentaje de la demanda no cubierta, pues es un reto. Eh, no puedo hablar con cifras exactas de Ecuador, pero yo creo que Ecuador también tuvo un problema de suministro el año pasado, a raíz de la sequía larga e inesperada que tuvimos. Eh, y creo que nuestros sistemas tienen que ser más resilientes, tienen que tener una diversidad de fuentes de energía para garantizar la electricidad. Y bueno, y es en eso en lo que estamos. Los, la, lo que es claro es que las energías renovables avanzan a pasos distintos en cada país. Segundo, que las fuentes de combustibles fósiles siguen siendo necesarias, o sea, el carbón sigue siendo necesario, el petróleo sigue siendo necesario. Asegurar, la seguridad energética sigue siendo un tema fundamental y que si vamos a transitar hacia energías más limpias, tenemos que tener en cuenta que esa transición sea justa. Y con eso se forma la triada de la seguridad energética de la que tanto hablamos en nuestros países hoy. Y claro, y poco a poco se van dando esos avances. Una, Claro, y cada país la balancea de una manera completamente distinta según cómo avancen. Ojalá estas fueran políticas de Estado más que de gobierno, pero cada país va manejando sus tres elementos según cómo se va. Así es, y hablamos precisamente de esa transición energética hacia dónde se tiene que Vaya, y cuáles son los caminos correctos, ¿no? sí. Todos tenemos caminos distintos. Creo que lo más importante es ser responsables, ser consistentes,
con lo que nuestros países necesitan. Ojalá haya mucha más colaboración, eh, ser creativos y tener sistemas supremamente resilientes que permitan moverse de una fuente a otra, y que permitan además cubrir las inmensas necesidades de energía que tiene Latinoamérica para poder seguir desarrollándose. Hoy hay 800 millones de personas que siguen necesitando muchísima energía para el desarrollo, y lo vemos en países como India y China. O sea, la energía es fundamental, fundamental para garantizar el desarrollo de estos millones y millones de personas. Y un futuro próspero, o sea, sin energía no podemos hablar de Sí. absolutamente nada. No. Marcela, De esto depende. Ujú, una última pregunta. En Ecuador nosotros dependemos, más que necesitamos, dependemos de la energía hídrica. También como Colombia, ujú, Ecuador creo que es más del 80% que depende de energía hídrica como tal. Eh, ujú. ¿Qué otro tipo de energía Ecuador específicamente puede ir adquiriendo, ya sea la solar, ya sea la energía eólica, para no depender solo poner todos los huevos en una sola canasta? Em, bueno, esto es un poquito atrevido hablar de Ecuador sin conocer completamente su mirada, pero creo que es una afirmación bastante general. Ecuador tiene una gran ventaja geográfica, y es estar en el corazón del mundo, donde tiene niveles de radiación constantes, eh, que no es el caso, por ejemplo, de Europa, y donde seguramente los parques solares eh, tienen una gran capacidad de generar energía. ¿Cuáles son los retos de esto? Como en todas las energías renovables, hay dos retos principales. Uno es la capacidad de almacenamiento, que será un reto técnico que el mundo todavía no ha resuelto. Y dos, la transmisión, la capacidad de interconectarse con un sistema central y de transmitir por el tiempo que pueda recibir ese sol, la electricidad al sistema, con lo cual aliviaría siempre la dependencia de otros combustibles en ciertos horarios del día. Pero esa ubicación que tiene Ecuador es, bueno, ya la quisieran todos los países, para poder recibir la radiación constante y permanente, que un sistema sí necesita. Claro, le tienen que sacar, le tenemos que sacar el jugo y también, Claro, eso es un privilegio. Esos son de esos regalos de la naturaleza y tienen el mar. Y ayer supe que no sabía, al oír una de las conferencias, que además tienen 5 puertos sobre el Pacífico. Es decir, o sea, somos realmente unos países bendecidos con recursos, y tenemos que aprovecharlos todos, incluidos los fósiles. sí, y hay que sacar el jugo. Marcela, Ujú. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Generación Responsable. No, Santiago, mil gracias a ti por la invitación. Los felicito por la iniciativa. Ojalá los jóvenes sigan interesados por estos temas. Bueno, y la mejor de las suertes para Ecuador. Muchísimas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Marcela Vaca, miembro de la Junta Directiva de Joe Park, con Gracias. nosotros. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con más de Generación Responsable. Bueno, seguimos con más de Generación Responsable. Quiero darle la bienvenida a mi segunda invitada la tarde de hoy. Ella es Viana Maino, ella es jurista experta en inversiones y ex ministra de Telecomunicaciones. Vamos a hablar de la brecha tecnológica y las oportunidades para las mujeres. Viana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también por estar aquí nuevamente en Radio Sucesos con quienes nos escuchan amablemente. ¿Cómo describirías la situación actual de la brecha tecnológica en Ecuador y en América Latina? Mire, yo creería, y voy a decir algo un poco disruptivo, que la brecha tecnológica es la brecha más fuerte que hay en cuanto a brecha de género, porque hay otros tipos de brechas también. ¿Por qué digo eso? Porque a su vez la herramienta más poderosa de inclusión de género es la tecnología. ¿Por qué?
porque el acceso, no solo el acceso, sino el correcto manejo de la tecnología permite a las personas, a todas, indistinto de su género, de su edad, de su aspecto, de su localización, de sus conocimientos, permite conectarse, integrarse, participar, estudiar, trabajar, tomar clases o cursos que tal vez no lograrías en un ambiente físico. Y también algo un poco particular, estoy tratando de topar o abordar temas que tal vez no son todos tan obvios. De alguna manera también reviste un concepto de protección en ¿Cuál, el ámbito de la mujer, porque no tiene esa exposición física. Entonces, la brecha de género Ecuador, para dar un dato que puede ser relevante, estamos en el puesto 16. Quiere decir que sí tenemos un trabajo fuerte por hacer. Y un dato más adicional, y con eso concluyo este pedazo, la brecha de género en la tecnología es más alta que la brecha de género estándar en Ecuador. O sea, justo iba estamos a más preguntar, lejos que lo normal en tecnología. justo iba a preguntar de las barreras ¿cuáles son las principales barreras que impiden a las mujeres acceder a estas oportunidades en tecnología e innovación? Mire, hablando como sociedad latinoamericana, porque ese es el contexto en el que está inserto el Ecuador, eh, el primero es las labores domésticas y familiares que tradicionalmente se asignan a las mujeres. Eso toma mucho tiempo de diario y al tener este tiempo reservado y cargado de una manera no equilibrada, porque el tema es que no hay un equilibrio en esas cargas familiares o personales, ese tiempo no permite a las mujeres no solo el trabajo en general, sino el estudio y el aprendizaje de tecnología en el nivel que lo pudiera hacer. El segundo tema es también un tema de estereotipos, lo que yo llamo actividades duras, minería, energía, infraestructura, telecomunicaciones. Tradicionalmente las mujeres, cuando ya pasamos la barrera de la actividad doméstica y vamos a campo, digo yo, a jugar en la cancha, no a ser director técnico, hablando un poco como fútbol también. Yo soy una mujer inserta en ámbitos duros, entonces digamos que razono un poco masculinamente y quisiera invitar a muchas a hacer esto, porque el razonamiento masculino no te hace perder feminidad. Eh, Tradicionalmente las mujeres cuando van ya a cancha de juego, a actividades profesionales, también estamos estereotipadas externamente y personalmente como dedicadas a actividades sociales. ¿Qué es una mujer? Hablando de posiciones altas, la vicepresidenta de Recursos Humanos, la vicepresidenta de Inserción Laboral y Sostenibilidad, De pero va a marketing, ser difícil que veamos la gerente financiera, sí. la gerente tecnológica. No digo que no hay, y sí hay, tenemos una rectora de la SPOL, tenemos una gerente o directora de la Cámara de Innovación y Tecnología Mujer, tenemos, pero tenemos pocas. Entonces, el segundo punto, un poco rebobinando, el primero es la parte de las cargas familiares no distribuidas. El segundo es el estereotipo del tipo de profesiones o actividades de trabajo que las mujeres podemos desarrollar. En mi caso, yo soy abogada, pero me he dedicado a actividades duras y me he especializado en eso ya en términos financieros y de ingenierías. Y el tercer tipo es razón, perdón, o limitación, el acceso limitado de la sociedad a uno. Cuando buscan una gerente de recursos humanos, es una gerente de recursos humanos. Cuando buscan un gerente de tecnología e información o un ingeniero industrial, es un ingeniero. Entonces, las mujeres estudiamos eso menos y las plazas laborales también te dan menos espacio para eso. Diana, tú has estado también en la política pública, en dignidades importantes como el Ministerio de Telecomunicaciones. Desde tu perspectiva, ¿qué estrategias o políticas públicas pueden ayudar a reducir esta brecha y generar más oportunidades a las mujeres en el sector de la tecnología? Mire, lo primero que yo creo que hay que hacer es creérselo, y esto es un testimonial de vida. Uno tiene que comenzar por creer que uno puede, por capacitarse para poder y por construir una carrera profesional que sea solvente en el ámbito que te interese. Y ojalá sea alguna de estas que llamamos duras o STEM, ¿verdad? Que eso es ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas. Cada vez hay más, pero todavía somos muchas menos en proporción. A modo de políticas públicas es un trabajo muy importante y le voy a contar una experiencia personal. En el tiempo del ministerio yo tenía la política personal, digamos, de manejo del ministerio, de tratar de mantener el personal mitad-mitad. No sabe el desafío que era eso, porque hay muy pocas mujeres en tecnologías o en ingenierías eléctricas, en este tipo de campos, ¿no? Era desafiante, pero fuimos poco a poco lográndolo y llegamos a algo cerca, no todo, la verdad, pero algo cerca. Segundo, ambición de altas posiciones. Muchas veces nos conformamos. Entonces, si usted me pregunta a mí particularmente, yo no soy muy amiga de las cuotas o de las exigencias, soy amiga de las oportunidades. Y entonces, en política pública, ¿qué hicimos? Ley de transformación digital
y cierre de brechas, con oportunidades de carreras por igual a ambos, con puntos de servicios digitales gratuitos en lugares rurales. ¿Por qué? Porque ahí es donde la brecha digital femenina es más grande. En ese caso, por falta de acceso a conectividad, infraestructura tecnológica y capacidad de estudiar y de trabajar. Entonces, en la parte de política pública sí es importante, como en estas leyes, insertar a la mujer en la tecnología, darle las oportunidades como género y pedir que cada vez haya más Ujú, oferta de este tipo de carreras al final del colegio. ¿Por qué? Porque resulta que las especialidades en el colegio no te llevan a estas carreras. ujú. Entonces hay que convencer a las chicas y a sus padres desde pequeños. Y eso es un trabajo de transformación digital ciudadana, de ciudadanía digital que le llamamos, que es ejercer derechos, políticas y obligaciones lo más posible de manera digital y tener una voz que es igual, porque la maravilla de la tecnología es que tú puedes ejercer el mismo nivel de voz desde cualquier dispositivo, no distingue. Ley de transformación digital, ley de fintech, porque es importante, porque te permite también la conectividad y pagos, transacciones financieras en línea, que es muy importante por temas de seguridad física y por temas de seguridad de trazabilidad de los pagos para negocios y proyectos. Esto ayuda mucho a las mujeres, sobre todo en el tema familiar, no pueden desplazarse tanto, entonces te permite tener un emprendimiento y trabajarlo en línea, capacidad comercial. Eh, ¿Pudieras compartir algunos casos de éxito o ejemplos de mujeres que se han logrado destacar en este ámbito? Puedo ir, sí, internacionalmente y a Ecuador también, ¿no? Eh, Puedo decirles que en Ecuador, como les comentaba, tenemos la presidenta de la o directora ejecutiva de la Cámara de Tecnología, de Innovación y Tecnología, tenemos a la rectora de la SPOL, tenemos la gerente general de la Cemento Nacional, Holcim, es mujer. Tenemos una presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y varias mujeres en el gabinete ministerial, y eso es muy bueno. Eh, Sería mucho más relevante que en el gabinete ministerial haya mujeres ministras en áreas duras, no solo en educación, en cultura, sino en áreas duras, como era mi caso. Y realmente hay muy pocas mujeres que hayan sido ministras de industria, de obras públicas, de tecnología, muy poquitas. Y ese es un trabajo al que tenemos que llegar. Siguiendo en la línea de los ejemplos, Heidi Lamar es un caso del año 2000, pero ella desarrolló un sistema de comunicación ensanchado que se considera el fundador de lo que hoy es el Wi-Fi y el Bluetooth. Una mujer, estamos hablando de los años 2000. Si me voy un poquito más atrás, y tienen que haber visto la película. Ada Lovelace, ella es considerada la mujer, la primera mujer que escribió un algoritmo de procesamiento por una máquina que da origen a la analítica. ¿Cómo se llama la Año, película? ya les voy a decir, es la del espacio, eran tres mujeres y esta era la jefa. Ok. Eran de raza morena y ellas son las que desarrollan en la NASA el estudio que permite todo eso y Sí, eran sí, secretarios o con algo así, Viola, entonces con no Viola se Davis. atrevían ni a decir el descubrimiento. Cada vez en las universidades tecnológicas hay más mujeres estudiando, pero como decía, este es un tema de cultura digital, de cultura ciudadana. Hay que comenzar a creerse que uno puede hacer lo que quiera, no está obligado, pero a hacer lo que quiera. Y del gusto que tenga. Si te gustan las matemáticas, puedes hacer matemáticas, no está restringido. Y si te gusta la tecnología, no solo es el Wi-Fi o el software o el desarrollo en escritorio, para lo cual somos muy buenas porque tenemos una capacidad mental mucho más compleja y completa y estamos en varios temas al mismo tiempo. Eso ayuda a desarrollar. Sino en la parte de infraestructura tecnológica. ¿Qué quiero decir? Despliegue de redes, de fibra óptica, postes, torres, armado, arreglo, mantenimiento, todo eso también lo podemos hacer y en cambio en eso casi no tenemos. Tenemos mujeres en minería. Hay, de hecho, un capítulo al que me pertenezco que se llama Women in Mining, sobre esto también es importante la parte académica. Insertamos en la ley de transformación digital la exigencia de un 5% de clases remotas en estos temas. De insertar en las mallas curriculares de educación superior 30% más de carreras de tecnología. Entonces, si la oferta comienza a crecer, la demanda va a acudir a eso también y vamos a ir ingresando más en ese ambiente, ¿no? Trabajamos en principios también de protección de los ataques mediáticos a mujeres. Y eso es lo que disuade mucho en las altas posiciones, o de acceder a altas posiciones a mujeres, que tienen una mayor exposición pública. Y eso es más sensible en nuestras realidades como mujer, porque también generalmente
Los ataques, y sobre todo en la parte política, o la oposición, siempre se perfila más a aspectos personales que profesionales, y eso es mucho más delicado familiarmente. Entonces, eso se llama odio político o ataque de género político, tiene una nomenclatura propia, ¿no? Un delito propio en la parte de mujeres. Eh, Malla curricular de educación digital de niños desde tercer grado para aprender no programación, porque eso es específicamente tecnología, sino cultura digital. Así como nosotros tuvimos en su momento cívica o educación social, la Historia del migración arte. de... Ahora es cómo manejarte en un medio digital. Y ahora estoy hablando de toda la ciudadanía, porque deberíamos todos saber cosas muy sencillas desde niños, como por ejemplo, cuál es un buscador confiable, a quién invitar y aceptar a nuestras redes, qué tipos de enlaces o apps nos representan realmente información fidedigna o de estudio. Esas cosas se deben aprender desde pequeños para que como sociedad podamos ascender. Y en tecnología no solo es conectividad, sino hablando ya de transformación digital, es la digitalización de la economía. Mencionar que la tecnología y las comunicaciones son ya como el quinto o sexto rubro más importante en la economía del país, en el PIB, que Mm, la banca del Ecuador es sumamente digitalizada, lo cual es importante por la seguridad financiera y de los pagos, y eso va a ir creciendo, ¿no? Ciberseguridad, logros relevantes. Ecuador estaba en el puesto 12 de Latinoamérica, medido por la Unión de UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea, Naciones Unidas. Se mide cada 2 años. El último indicador presentado, que fue el del cierre del año anterior, estamos en el puesto 3. Hemos subido impresionantemente, como con regulación y con capacitación, especialmente del sector privado que cuida su información. En el público se requiere más inversión para cuidar esa información. Pero si ustedes se fijan, así, y no me gusta mucho decirlo, malilla, como dicen, ¿no? En el últimos 2 años no hemos tenido ciberataques masivos. Bancos, hospitales, lo que sucedía con frecuencia. ¿Por qué no los tenemos? Porque hemos puesto un sistema de información de lo que se llama de continuidad de negocios obligatorio, un proceso obligatorio, porque se ha mejorado mucho la infraestructura tecnológica y porque hay regulación al respecto. Hay inteligencia artificial, también se utiliza ya en el país, hay una ley procesándose al respecto de inteligencia artificial que va muy de la mano con ciberseguridad y también con protección de datos, en lo que como país hemos avanzado. Se implementó la ley de protección de datos, su reglamento, y esto le da seguridad también, porque este es otro eslabón o arista. Mucha gente tiene temor de poner cierta información o de navegar en línea porque no se siente seguro del manejo de esa mm, información. Hablando de información delicada. El concepto y la vertical de protección de datos más ciberseguridad también te hace un país más seguro. ujú. Increíblemente, vamos ya por el tercer lugar de importancia. Cuando se hace un due diligence en inversión extranjera, que es en lo que yo trabajo, inversión privada, digamos, en grandes proyectos de infraestructura, de tecnología, de minería, el tercer elemento que ven es el desarrollo de transformación y de digitalización de ese país. ¿Por qué? Porque una empresa grande que quiere montar un proyecto, digamos, de minería, necesita estar enlazado en nube con su organización a nivel global. Tiene que tener certeza de que no le van a robar los datos. Tiene que poder transferir el dinero con seguridad, local e internacionalmente. Y sus datos, los que maneja de terceros verdaderamente y de sus empleados, tienen que estar protegidos a nivel de regulación internacional, porque el tema de ciberseguridad y particularmente el de protección de datos personales es un compliance mundial. Entonces, como son los que son de otros países, tienen que cumplir con sus estándares de países a nivel global, que son más altos que los del Ecuador, y significa que es casi, casi como el antiterrorismo, el lavado de activos, viene siendo la protección de datos. Entonces, un país que no tiene desarrollo digital tampoco va a tener inversión mayormente, digamos la relevante, en sectores que son los que dinamizan la economía, puertos, aeropuertos, imagínense cuánta información se maneja allí, y la Sí, información es un pilar fundamental. sí, 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 y es importante tener, llegar a esos niveles también para atraer la inversión extranjera como tal. Am, la película que había mencionado antes creo que se llama Hidden Figures, que es figuras ocultas de esta Sí, esa, tecnología. exactamente. Ellas son las precursoras más conocidas de la tecnología. Imagínense. Y es impresionante, ¿no? Y son, la película se llama Figuras Ocultas porque precisamente se hablaron de los grandes nombres de Armstrong y de los otros dos astronautas, pero no de quienes realmente precursaron que todo esto de acá se vaya a realizar. Una última pregunta. Hablamos de conectividad.
¿En qué momento pudiéramos ya estar hablando también de lo que la gente también siempre habla en la calle, que es el 5G en Ecuador? ¿Cuánto tiempo tardaría para... Bueno, le cuento, nosotros hicimos la medición con Naciones Unidas y dejamos encaminado con ellos mismos la medición, que es un tema mundial, que lo hacen ellos por país. Y en conectividad, la buena noticia que lleva a lo que usted está preguntando es que Ecuador tiene el índice de conectividad de los más altos de la región, el índice de personas. Ecuador es un país 98% conectado en índice de personas. Quiere decir que prácticamente toda la ciudadanía tiene un teléfono celular, conectividad celular, no fija, que es internet fijo, ¿no? Pero eso es muy bueno porque te permite llegar a lo otro, que es lo que usted pregunta, 5G. Eso te sube mercado. Un país súper conectado es un país muy propenso al 5G. De lo que se conoce, el 5G, bueno, de lo que es primero. El 5G se implementa por los operadores, no por el gobierno. El operador tiene que migrar de su tecnología y de infraestructura física a 5G. ¿Qué es 5G? Una conectividad que ya no solamente es para las personas de voz y datos, sino también para las cosas. No puedes tener IoT sin 5G. ¿Qué es IoT? Internet de las cosas. Sensores físicos instalados en, por ejemplo, una finca, una agrícola, una camaronera, que miden temperatura del agua, densidad, turbiedad, cantidad de alimentos, si los animales hacen ruido, porque hacen ruido las larvas, y todos esos sensores se interconectan en una tecnología llamada IoT que se basa en 5G. Sin 5G no hay esas cosas. Entonces, y eso luego se conecta obviamente al software y a través de inteligencia artificial avisa y automáticamente, por ejemplo, se les despliega alimento. O se encienden los aireadores para que la piscina tenga aire y las larvas puedan crecer más rápido. Entonces, eso debería suceder como inversión de las empresas operadoras, en este caso de telefonía celular, netamente. ¿Por qué distingo? Porque también tenemos empresas operadoras de Internet fijo y eso es otra tecnología. El contrato con las operadoras privadas, que son dos, está vencido, en este momento está en tiempo prorrogado, está en una extensión legal y debería, como parte de lo que se dejó, de incorporarse medidas de seguridad adicionales, que obviamente hace 20 años que eran los contratos no existían, en conceptos de bloqueo, seguridad ciudadana, cárceles, y segundo, como una nueva banda que en el país no se ha explotado, la 5G, con lo cual casi todo el uso del espectro útil alcanzaría una explotación de casi como 75%. Ese otro 25% de saldo es prácticamente tecnologías desfasadas. Así que una vez que Ecuador asigne 5G, vamos a tener ya un uso del espectro sumamente óptimo, lo cual es importante porque el espectro es un recurso natural que hay que explotar y le sirve al Estado para sus regalías y al usuario, al ciudadano, especialmente al sector productivo de todos los tipos que le estoy comentando. IoT para minería es fundamental, en petróleo lo mismo. Muy importante para el desarrollo productivo del país. Así que esperemos que en el curso de este año, como se ha ofrecido, se pueda cerrar esa negociación con las telefónicas y con ello ya dar paso al IoT, al Y, 5G y a otras tecnologías. y otras tecnologías más que no son tan Claro, conocidas, puse pero IoT súper porque necesarias. Sí. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Generación Responsable, un gusto y esperamos tenerte muchísimas más veces, sobre todo para darnos claras en la importancia que es el mundo tecnológico como tal y de las telecomunicaciones, que sin ese mundo no podríamos vivir hoy en día. sí, nada más para concluir y agradeciendo la invitación, hay que ver a la tecnología y las telecomunicaciones como algo transversal. Yo soy abogada y la semana anterior dicté una conferencia sobre la tecnología en el arbitraje y en el mundo judicial, aplicando inteligencia artificial. Quiero decir, si en las sentencias judiciales estamos discutiendo esto, en cualquier otra cosa lo podemos discutir. No solamente es una ciencia dura en una universidad o armar un teléfono o un software, es todo. Y eso le permite a las mujeres oportunidades para ascensos profesionales, que es lo que yo en particular tengo como una causa de vida. Hay que creérselo, hay que estudiar, hay que estar capacitado y luego hay que hacerlo. Porque eso requiere determinación de la mujer que lo quiere hacer y del ambiente que le dé la oportunidad. Y la tecnología es la herramienta para lograr eso. Para salir de eso. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, muy amable, un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy hemos explorado dos temas fundamentales de la equidad de género en la transición energética y la brecha tecnológica que aún limita el acceso a muchas mujeres a oportunidades clave. Agradecemos a Marcela Vaca y Viana Maino por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Es evidente que la equidad de género y la tecnología no solo son cuestiones de justicia social, sino también motores de desarrollo y competitividad. Nos despedimos con la reflexión
de que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a un futuro más inclusivo y sostenible. Soy Santiago Chiriboga y nos vemos en el próximo programa. Radio Suceso 101.7 FM presentó Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad.